Hola, soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras, celebrando la primera victoria de Colton Herta en la IndyCar apenas en su tercera aparición, el piloto más joven en subirse a lo más alto, a Winners Circle. Salimos hoy lunes por la noche porque, bueno, hubo otras cosas el día anterior, pero estamos acá para hablar sobre la victoria de Colton Herta, un chico que viene corriendo desde hace muchísimos años de la mano de su padre. Ustedes recordarán cuando Montoya estuvo en la IndyCar, a Brian Herta. Incluso hubo un accidente en Road America que tal vez algunos puedan también tener en su memoria, aparatoso, porque se le monta encima tal vez el coche de Michel Jourdain y tal vez en la parte mixta del circuito. Pues su hijo, que casi todos los pilotos de la IndyCar lo conocen desde que era apenas un niño que acompañaba al padre a las carreras, empezó con su carrera y empezó a subir por los escalones lógicos de la IndyCar. Hizo toda la preparación a lo largo de la Pro Mazda, desde la USF 2000, la Pro Mazda y la Indy Lights, en donde llevaba 2 años eh, batiendo récords, ganando todas las carreras que podía. El año pasado se ganó 6 carreras de la Indy Lights, y cerró la temporada peleando fuertemente el campeonato con Patricio Howard. Tan fuerte fue la rivalidad entre ellos que pues quedaron un primero y segundo, Patricio Howard campeón y Colton Herta subcampeón el año pasado, y esa gran rivalidad los llevó a ambos pilotos a firmar con el equipo Harding Steinbrenner Racing. Este equipo es un equipo que es la madurez del equipo que por 2 años estuvo corriendo en la IndyCar con Gaby Chávez. Ellos empezaron en el 2017 corriendo solamente las carreras de óvalos, de super óvalos, que fueron Indianapolis, Texas y Pocono. El año pasado hicieron su primera temporada completa, pero pues no hay que decirlo con un poco de tristeza, el rendimiento de Gaby Chávez no fue el esperado, y cuando al final del año empezaron a hacer pruebas con pilotos como Dale Coyne o como, no Dale Coyne, no, pero es de apellido Dale, Conor Daly, y con Colton Herta y Patricio Howard en la última carrera, pues se vio que el carro tenía mucho más potencial y que el equipo podría reorganizarse. Esto los llevó a que anunciaran la fusión con Steinbrenner, un pelado tal vez más joven que los que están ganando hoy en día en la IndyCar, millonario, y le gustan las carreras y quería invertir en un equipo, y se alió con Harding Racing y con Andretti Racing para conformar esta nueva era, esta nueva fase de este equipo. Con el número 88 entonces corre Colton Herta, el mismo coche que tenía el año pasado Gaby Chávez. Tristemente, hace apenas unas semanas tuvieron que decirle a Pato Howard que ya no iban más, que muchas gracias, pero pues que no tenían la plata suficiente para tener el segundo motor. Eso quiere decir que hay por ahí un chasis que no tiene motor. Si alguien tiene plata para ese motor, pues tendrían un muy buen equipo para ponerlo a girar. Empiezan este año, esta es la segunda competencia apenas del año, lo que se llama el IndyCar Classic. Es la primera vez que IndyCar toca un circuito de Fórmula 1 exactamente en el mismo trazado, en el circuito de Austin, Texas, el que nosotros conocemos como COTA, el circuito de las Américas. Y, y después de una muy buena carrera, de todas formas, en la primera fecha en Saint Petersburg, en donde estuvo apenas a unas décimas de clasificar en los Fast Six debido a una penalización que le pusieron a Colton Herta, eh, pues hace una gran carrera, empieza en el top 5 durante casi toda la competencia, estuvo realmente en el top 3 peleando una muy buena parte de la competencia, y bueno, como siempre pasa en este tipo de carreras, eh, en algún momento la estrategia empieza a jugar un papel importantísimo y todo el mundo tiene que tomar decisiones sobre el final de la competencia vía
riesgo de una bandera amarilla. O más bien, algunos empezaron a ver que sus carros empiezan a quedarse ya sin combustible, a acabarse las llantas y más o menos faltando unas 20 vueltas para el final empiezan a parar a pits. Y cuando empieza a parar el primero a pits, y todavía no hay una bandera amarilla, ese carro ya lleva una ventaja, porque si llega a caer una bandera amarilla, él se va a poder quedar afuera, no va a tener que entrar a pits y va a poder adelantar a todos los que tengan que parar a pits y seguramente va a quedar en la punta. Muchos coches entraron, entre ellos el de Colton Herta, que iba girando tercero. Iban en la punta Scott Dixon y Rossi, Alexander Rossi. Entonces, en algunos de esos momentos, faltando creo que 16 vueltas para el final, fue que Felix Rosenqvist se encontró en pista con Hinchcliffe. Hinchcliffe lo toca, lo manda contra el muro, se estrellan. Creo que va a haber sanciones en ese punto, aunque viendo las imágenes a mí me parece que fue un accidente de carrera. Eh, Hinchcliffe pierde un poco el control pasando sobre los bordillos y golpea al calvo de Felix Rosenquist y genera esa bandera amarilla que a Scott Dixon y a Alexander Rossi la verdad no les favoreció para nada. Ellos eran los últimos pilotos que faltaban por entrar a pits junto con Will Power y pues les tocaba parar a pits mientras todo el mundo los adelantaba. Después de estar peleando una posible victoria, pues ahora quedaban y pues tenían como medio minuto de ventaja sobre los demás, quedaban sin ventaja y quedaron abajo en la posición como 15 y 16. Will Power tuvo problemas en esa parada pits, se le dañó algo en la bomba de gasolina y no pudieron volver a reanudar la competencia. ¿Y quién fue el que subió a la primera posición de la competencia? Pues Colton Herta. Durante 5 vueltas estuvieron detenidas las actividades en pista, faltando 10 vueltas vuelve a caer la bandera verde y Colton Herta, que había demostrado muy buena velocidad, demostró realmente que es un chico hecho de un talento excepcional. Empezó a ponerle ventaja a pilotos de la talla de Joseph Newgarden y Ryan Hunter-Reay, ambos campeones de la IndyCar, y logró abrir más o menos 5 segundos de ventaja. Se quedó ahí y pasó la meta en la primera posición. Visitó Winner Circle apenas a una semana de cumplir 19 años. No podía beber champaña en el podio, es ilegal. Y parece que de todas formas hubo un error, o bueno, de pronto alguien dijo, ah, este chino se la merece, y traspapelaron las botellas de champaña con alcohol y sin alcohol, y a él le tocó una con alcohol, fue la que él usó para brindar, y um, creo que has violado una ley, Colton, pero no importa porque has hecho una carrera fantástica, tienes una victoria increíblemente buena con un equipo que está para grandes cosas este año y seguramente si todo sigue así vamos a tener un nuevo nombre que estar de quien estar pendientes el próximo mes de mayo también en Indianápolis. Tristemente no vamos a tener como en otros años carreras en óvalos antes de llegar a Indianápolis. Casi siempre se tenía el Gran Premio en Phoenix antes, pero pues Phoenix ha salido del calendario de la IndyCar este año. La próxima carrera será en el Gran Premio de Alabama y eh, en las ruedas de prensa posteriores a la carrera, pues más o menos Colton Herta se ha dejado ver como pues un chico que acaba de ganar una carrera importante, que tiene ganas de más. En este momento es el segundo en la tabla del campeonato. El primero es, ya les digo, bueno, finalmente fue el que ganó la carrera, segundo Newgarden y tercero Ryan Hunter-Reay. Y en el campeonato está segundo detrás de Joseph Newgarden con 75 puntos contra 93 de Newgarden y Scott Dixon con 57. Están todavía muy separados, pero pues esto apenas ha empezado, todavía no se sabe muy bien cómo se va a reorganizar el campeonato a medida que vayan pasando las válidas. Otra persona de la cual hay que hablar importante es Patricio Howard, otro de los novatos que fue campeón el año pasado de la Indy Lights, hizo una carrera maravillosa. Tal vez el resultado de Colton Herta pues es contundente, pero la carrera de Patricio Howard fue alucinante, fue para estar al borde de la silla todo el tiempo.
hizo unas pasadas increíbles en unos momentos, en unos espacios. El circuito de las Américas tiene una zona de mixtos súper complicada con curvas a derecha e izquierda que se van alternando y Colton Herta en un momento estaba peleando con Rahal. Tienen que ver esos videos. Es una pelea al milímetro, al centímetro, dejándose apenas el espacio para que el otro pase con el mínimo respeto posible, pero pues dejándose el espacio. Realmente es sorprendente lo que hizo Patricio Howard, un chico que apenas 2 semanas antes de empezar la temporada se había quedado sin equipo y lo único que tenía era un palmarés increíble como campeón de la Indy Lights, el premio de $1 millón para dárselo a algún equipo que quisiera tenerlo a él en sus líneas. Afortunadamente se ha concretado, no van a estar en todas las carreras de la temporada, pero en esta carrera han demostrado que también están para grandes cosas, que no es por nada que ha sido campeón de la Indy Lights y después de una carrera muy difícil logra ubicarse en la octava posición Patricio Howard y de nuevo tenemos varios, pues tenemos esta vez entonces dos novatos en el top 10 de la IndyCar y creo que eso es algo importante porque los últimos años siempre hemos visto a los novatos pelear fuertemente con los pilotos de antes de tú a tú. Creo que me recuerda un poco a comienzos de siglo, en el año 2000, 2001, cuando la IndyCar empezó a recibir de nuevo pilotos de la Champ Car de esa época, de la CART, después del cisma que hubo en el 96 y 97, cuando se separan las dos categorías y queda la IRL o la Indy Racing League con los óvalos y la serie CART, que fue donde corrió Montoya. Hacia el año 2000 empieza a haber acercamientos, al menos a nivel de los equipos, en donde algunos pilotos de la CART, algunos equipos de la CART compiten en las 500 millas de Indianápolis de la Indy Racing League y empiezan a ganar. Empiezan a demostrar de todas formas que aunque la Indy Racing League tiene carreras más importantes, la CART tenía pilotos más rápidos. Y creo que ahorita lo que se está demostrando es que esta escuela que hacen en lo que llaman el Road to Indy, el camino hacia Indy, con las categorías de la USF 2000, la Pro Mazda y la Indy Lights, están haciendo un camino, están preparando muy bien a los pilotos y están sacando unos talentos pues realmente sorprendentes y creo que en esta carrera Colton Herta y Patricio Howard han demostrado que están para grandes cosas y que vienen mejor preparados que lo que nadie en el paddock de la IndyCar podría imaginarse. Colton Herta entonces, el campeón más joven de la IndyCar, le quita ese título a Juan Pablo Montoya justamente que hace 20 años ganaba en el Gran Premio de Long Beach. Joseph Newgarden fue segundo, Ryan Hunter-Reay cerró el podio, cuarto Graham Rahal, quinto Sebastián Bourdais, sexto Andretti, séptimo Takuma Sato, que al final de la carrera estaba totalmente zafado, tratando de recuperar la mayor cantidad de puntos posibles. Alexander Rossi, que pierde tantas posiciones en esa última bandera amarilla a 15 vueltas del final, quedó en la posición 16, creo, 15 o 16, y logra recuperar en esas últimas 10 vueltas hasta la posición número 9. Y Jack Harvey cierra el top 10 de esta competencia. Félix Rosenqvist tristemente queda en la posición número 23, Zach Fitch también se estrelló y queda en la posición 22, y Will Power tuvo este problema mecánico, lo cual también habla muy bien, pero muy muy bien de la fiabilidad de los carros en esta competencia. En el Gran Premio de San Petersburg, recordemos que hubo dos rupturas de Honda con Sebastián Bourdais y Ryan Hunter-Reay. Esta vez fue un problema en el pit que pudo haber sido un recalentamiento mientras está la parada pits o una mala maniobra del piloto a la hora de poner primera para arrancar lo que le ha pasado a Will Power, pero fue ya faltando apenas 15, 14 vueltas para el final, o sea que los carros están caminando fuertemente y ustedes saben que esto indica que vamos a tener también una carrera en mayo en Indianápolis muy reñida, con motores que están en un nivel de fiabilidad sorprendente este año.
están mejorando cada vez y con equipos muy, muy fuertes. Otra cosa que pasó entonces en la IndyCar y que vamos a hablar es de cómo se comparan los tiempos de la Fórmula 1 y la IndyCar. Tenemos por primera vez en mucho tiempo, creo recordar, si la memoria no me falla, hace algunos años, que corrieron la Indy Lights tal vez en, en el circuito de Gilles Villeneuve, o tal vez fue la IndyCar en esos años en que Montoya todavía estaba tal vez en la Fórmula 1 o apenas en sus primeros años de la NASCAR. Pero realmente hasta este momento tenemos una comparación clarísima de lo que puede ser un Fórmula 1 y un IndyCar en la misma pista en exactamente el mismo trazado. Claro, estamos apenas empezando la primavera en, 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 en Estados Unidos. Es una pista que queda al sur. Todavía el clima está un poco fresco. No es exactamente el mismo clima que tendremos en noviembre cuando las temperaturas ya empiezan a bajar. Pueden ser más o menos las mismas temperaturas, pero es diferente cuando la tierra está fría y empieza a calentarse al salir del invierno, a cuando la tierra viene caliente del verano y empieza a refrescarse con la llegada del otoño. Y sin embargo, pues tenemos datos interesantes sobre lo que fue el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos el año pasado, donde la pole position la hizo Lewis Hamilton con 1 minuto 32.2 y la pole position para esta carrera del IndyCar Classic fue de Will Power con 1 minuto 46 segundos, casi flat, con una diferencia de 13.7 segundos. Eso es una diferencia que si estuviéramos hablando de la misma categoría, pues es como para decir, no, no hagamos, no botemos la plata con esto. Pero hay que ver cuáles son las diferencias de los carros. De todas formas, la tecnología que se maneja en Fórmula 1 y la que se maneja en IndyCar es completamente diferente. Y si lo ponemos en perspectiva, pues vamos a entender por qué es la diferencia tan fuerte. Un IndyCar corre con un chasis Dallara, es el mismo para todos, y desarrolla entre 550 y 700 caballos de fuerza, los motores que son solo Honda o Chevrolet. Un Fórmula 1, si hablamos del Mercedes del año pasado, es un coche que puede llegar cerca de los 1000 caballos de fuerza. Estamos hablando de un coche que tiene entre 300 y 450 caballos de fuerza más. O sea, si usted tiene un carro de 350 caballos de fuerza, eso ya es un monstruo de carro. Estamos hablando de BMW, de serie M1, que tienen tantos caballos como la diferencia que hay entre un Fórmula 1 y un IndyCar. Eso ya hace una gran diferencia. Otra gran diferencia es el peso de los dos. Mientras el IndyCar pesa 1600 libras, un Fórmula 1 tiene limitado a 1455 libras más o menos. Vamos, podemos redondear 1600 libras contra 1400 libras. Un Fórmula 1 es 100 kilos aproximadamente más liviano que un IndyCar. Tiene más fuerza, mucha más potencia, tiene menos peso. Eso quiere decir que hay muchos más caballos de fuerza por cada kilogramo del coche. Y es muchos más, no estamos hablando de cualquier cosa. Y lo otro también que es muy diferente es la cantidad de downforce, de fuerza de sustento aerodinámico que tienen los dos coches. El Fórmula 1 tiene un agarre, unas llantas más anchas, que puede coger, si ustedes ven las comparativos entre la vuelta de Will Power y la de Lewis Hamilton, el Fórmula 1 puede coger las curvas a una velocidad muy superior, puede desarrollar una velocidad muy superior en las rectas porque tiene más potencia y en la misma distancia puede generar muchísima mayor velocidad. Entonces, por eso son casi 14 segundos más rápido los Fórmula 1 en la clasificación. En la carrera es un poco más lento,
La vuelta más rápida en carrera en la Fórmula 1 fue de 1:37.3, también de Lewis Hamilton, con una velocidad de 126.6 millas por hora. Y el tiempo en la IndyCar, la mejor vuelta fue de Colton Herta en la vuelta 54 con 1:48.8. 1:37.3 de Hamilton contra 1:48.8 de Colton Herta. Son 11 segundos y medio más lentos los IndyCar. Y en términos de velocidad son 14 millas por hora más lentos. Así que bueno, es una comparación injusta. Son dos categorías muy diferentes, pero corrieron en la misma pista y siempre es bueno mirar por qué la Fórmula 1 sigue siendo de todas formas eh, la categoría reina del automovilismo, donde todo el mundo quiere ganar y donde los pilotos y los equipos quieren poner todo su capacidad al volante y su capacidad en ingeniería para desarrollar los coches más rápidos. Eso no le quita de todas formas a la IndyCar, aunque sean más lentos, que sea un espectáculo mucho más cerrado. Si uno mira la diferencia entre los pilotos, es muchísimo más cerrada en la IndyCar. Casi todo el field, casi toda la grilla está en menos de un segundo. En la Fórmula 1 vemos unas diferencias mucho más grandes. Pero bueno, también ya veremos en noviembre cómo se comporta la Fórmula 1 este año en el Gran Premio de Estados Unidos. Lo que hemos visto hasta ahora en el Gran Premio de Australia es que la Fórmula 1 estará más rápida este año, contrario a lo que se pensaba. Eh, y pues, de paso, la próxima semana, en un horario muchísimo más fácil que el Gran Premio de Australia, vamos a tener el Gran Premio de Bahrein. Y la próxima competencia de la IndyCar será el 7 de abril. Eso será en 2 semanas, desde el Barber Motorsports Park en Birmingham, Alabama, una pista bellísima, una de las pistas más bonitas que tiene la IndyCar en estos años. Es una pista que recuerda un poco a Road America, con unos grandes prados verdes, unos cambios de alturas muy interesantes, unas curvas ciegas muy, muy chéveres. Siempre se tiene una carrera muy chévere en Alabama, entonces estén pendientes. Abril 7, Alabama, la próxima fecha de IndyCar, y 31 de marzo, el Gran Premio de Bahrein, desde el desierto. Vamos a ver qué pueden hacer bajo las luces Ferrari para poder recuperar el aparente terreno perdido. Digo aparente porque, bueno, una mala carrera puede pasar al comienzo o al final de la temporada y no está mal, pero habrá que ver cuál es la verdad de dónde están los pilotos. Y no se olviden, la gente que esté participando en el PRODE de nuestros amigos de Territorio Fórmula 1 en Facebook, participen y piénsenlo muy bien por quién van a votar esta semana. Esto fue todo, amigos. Yo soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras. Hemos tenido un gran fin de semana de la IndyCar, una carrera muy bonita, la primera vez que corre la IndyCar en Austin, Texas, en el Circuito de las Américas, y el ganador más joven, un chico que está llamado a hacer grandes cosas y que además parece un pelado pues supremamente afable, increíblemente talentoso, muy risueño. Felicitaciones entonces a Colton Herta. Nosotros nos vemos en 8 días, el domingo por la tarde, como siempre. Hagamos de cuenta que esto también pasó ayer. Y bueno, vienen cosas muy importantes para el podcast. A medida que las vayamos teniendo listas, les vamos a ir mostrando. Por ahora, fijo, vamos a estar desde el 23 hasta el 28 de mayo en Indianápolis, con todo lo que pase desde el viernes, que va a haber un concierto de Kool and the Gang, el Carburation Day, la competencia de pit stops, la carrera de las 500 millas y la rueda de prensa al día siguiente con el ganador. Nos vemos. Chao, chao.